Por favor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, como una muestra de adoración, atendemos ahora a tu palabra. Queremos quitar todas las cosas que nos estorban, que nos distraen, de manera que tú seas honrado en tu pueblo, escuchando tu preciosa palabra. Por favor, transfórmanos mediante el poder de tu Espíritu Santo, para que vivamos una vida cristiana como debe ser para la gloria tuya, por medio de tu precioso Hijo, nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Abrimos nuestra Biblia, por favor, hermanos, en Isaías 40, versículo 12. Isaías 40, versículo 12. He titulado mi sermón este día, La inescrutable grandeza de nuestro Dios. Isaías 40, versículo 12 dice lo siguiente. Leámoslo en voz audible todos, por favor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado, hermano, qué tan grande es Dios? Por medio de su palabra, nuestro Dios nos guía a meditar en su grandeza. Mucho de su grandeza no puede comprenderse, no puede ser alcanzado para la comprensión. El salmista escribió en el Salmo 145, versículo 3, Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, lo cual significa inalcanzable o incomprensible. Hay mucho de su grandeza que simplemente no puede ser concebido, comprendido o conocido. La grandeza de Dios es infinita. Como cristianos podemos acercarnos y observar con los ojos de la fe y meditar las cosas que nos son reveladas en la Biblia acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y debemos hacerlo. Y esto es lo que haremos esta mañana. Esta semana comencé a meditar en nuestro Dios, con el deseo de conocerlo más y mejor. Hay un deseo en mi alma, hermanos, de conocer más y mejor al Señor, hasta que el conocimiento de su gloria transforme aún más mi vida y pueda hallarme yo refugiado en Él. De hecho, comencé también nuevamente la lectura del libro Los Atributos de Dios de A.W. Tozer. Sin embargo, fue leyendo la Escritura, me dispuse a leer nuevamente Isaías 40. Y fue leyendo la Escritura que mi mente fue embargada de un deseo de meditar en este atributo de Dios. Tenía el deseo de leer nuevamente este capítulo, Isaías 40. Leonard Ravenhill decía que deberíamos de leer ese capítulo todos los días de nuestra vida. Fue allí, en el versículo 12, donde mi mente se detuvo como con admiración y con deseo de profundizar en esta gloriosa revelación acerca de nuestro Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. La grandeza de Dios es incomparable, inescrutable, incomprensible, infinita. Aunque no puede ser comprendida a plenitud, sí debe ser conocida por medio de la revelación de la Escritura. Fue nuestro Dios quien se reveló a sí mismo en la palabra y nos llama a comprender aquellas cosas de su grandeza que podemos comprender, para que nuestro gozo y nuestra plenitud sean en Él. Hermanos, he rogado al Señor que me permita predicar esto de la mejor manera.
pero sé perfectamente que soy completamente incapaz de abrir los ojos de ustedes para que vean la maravillosa e inmensa grandeza de Dios. Tiene que ser una obra del Espíritu. Y ruego a Dios que en sus corazones no haya dureza para tomar esto con ligereza y como si no fuera algo importante, sino que le ruego a Dios que haga su obra por medio de su Espíritu, para que cada uno de nosotros hoy en el Espíritu sea elevado a admirar las maravillas de la palabra de Dios, admirar la maravillosa e inmensa e infinita grandeza de nuestro Dios. Hay 3 puntos que quiero examinar esta mañana. El primero es que nuestro desconocimiento de la grandeza de Dios es resultado de nuestra pecaminosidad. El segundo es que la grandeza de Dios lo rodea todo y lo llena todo. Y el tercer punto que examinaré esta mañana es que debemos crecer en el conocimiento de la grandeza de nuestro Dios para vivir a la sombra de su grandeza. Nuestro desconocimiento de la grandeza de Dios es resultado de nuestra pecaminosidad. Cuando vivíamos sin Cristo, nuestra visión de las cosas eternas y espirituales simplemente era ceguera por nuestra pecaminosidad. Necesitábamos la iluminación del Espíritu para poder entender las cosas de Dios. Aunque como cristianos ya se nos ha concedido un sentido abstracto acerca de que Dios es infinitamente grande y por ello le tememos, nuestros intereses materialistas y terrenales nos mantienen lejos de una búsqueda constante acerca de la grandeza de Dios. Si algunos de quienes me escuchan esta mañana no son cristianos y no temen a Dios, no me refiero a ustedes acerca de esto, porque ustedes aún no han conocido ni siquiera un fragmento de la grandeza de Dios. Es decir, han escuchado seguramente y seguramente creen que Dios, si existe, ha de ser grande. Pero esto no ha afectado sus vidas en lo más mínimo. De manera que su interés por la grandeza de Dios sigue estando muerto y lo consideran algo tan pequeño como para dedicarle tiempo. Pero Dios es grande y tarde o temprano tendrán que comprenderlo. Y espero que no sea tarde. Isaías 40 nos revela ciertas cosas acerca de la grandeza de nuestro Dios. Por favor, leamos ahí en el capítulo 40 de Isaías. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, del versículo 15 al 17. Leamos, por favor. Isaías 40, del 15 al 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Ahora leamos del versículo 21 al 26. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra
hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Si como cristianos no hemos avanzado en la comprensión acerca de las cosas que la Biblia revela acerca de la grandeza de nuestro Dios, se debe a que tenemos un cristianismo a la carta. Nos dedicamos a lo que nos interesa de Dios. Y aquello que no nos interesa simplemente lo desechamos o lo ignoramos. Esta clase de cristianismo es falsa. Un cristiano nacido de nuevo tiene hambre de Dios. Si estamos detenidos en nuestra búsqueda de Dios y no hemos avanzado en conocerle más y mejor para adorarlo como es digno, entonces algo anda muy mal en nuestra alma y debemos reconocerlo y arrepentirnos. Porque los apóstatas, los que abandonan la fe y se condenan a sí mismos, vuelven la espalda a Dios y regresan a aquellas cosas que antes los tenían presos para destrucción. En pocas palabras, regresan a vivir la vida que tenían antes de conocer a Cristo. Dejan de buscar a Dios y regresan a deleitarse en el pecado y en el mundo, como el perro vuelve a su vómito. Debemos examinarnos, porque solamente los impíos no buscan a Dios. ¿Acaso es eso lo que somos? Oh, mis hermanos, espero que no haya en nosotros tal ejemplo de impiedad. Pero si alguno está ahí encerrado, atrapado en la frialdad del corazón, le ruego en el nombre del Señor Jesús, que murió y resucitó por nosotros, que salga de ahí y vuelva a buscar a Dios como debía hacerlo desde el principio. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Dios. Así es que nuestro desconocimiento de la grandeza de Dios es el resultado de nuestra pecaminosidad. Lo segundo que quiero meditar es en lo siguiente: la grandeza de Dios lo rodea todo y lo llena todo. El Salmo 150, versículo 2, dice lo siguiente. Salmo 150, versículo 2. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Debemos comprender que no existe nada que esté fuera de Dios, o lejos de Dios, o escondido de Dios. No existe algo tan alto que Él no pueda alcanzar, o tan bajo que pueda estar debajo de Dios. Nada es inalcanzable para Él, ni hacia afuera, ni hacia adentro de la mente y del corazón del hombre. Dios es inmensamente grande. Su grandeza, hermanos, inunda toda la creación. Y toda verdad acerca de Él también es inundada por su grandeza. Quiero ejemplificar lo que acabo de decir. Por ejemplo, veamos la doctrina del pecado. Hermanos, el pecado es inmensamente grande por una sola razón. Porque el Dios contra quien pecamos es inmensamente grande. No existen pecados pequeños. Porque el Dios a quien estamos ofendiendo es inmensamente santo y grandioso. Además, siendo tan inmensamente grande, ¿a dónde huirá el hombre de Dios? Nadie puede escapar de su grandeza o alejarse hasta donde Él no pueda estar.
Veamos otro punto, la ira de Dios. La ira de Dios, esa copa de ira que bebió el Señor Jesucristo al ir a la cruz por nosotros, era inmensamente grande porque contenía la indignación de Dios contra el pecado y la justicia del inmenso y único Dios. Esa es la copa de la ira que Cristo tomó. La indignación de Dios contra el pecado y la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Así es que la ira de Dios tiene que ser inmensa. Veamos también acerca del infierno. El infierno es lo que es por esta razón, porque es Dios quien lo gobierna. Es decir, que el infierno es la manifestación pura de la ira de Dios. Satanás teme al infierno. Los demonios temen al infierno. Los demonios saben, y Satanás sabe que ese lugar se hizo para él, para Satanás y sus demonios. Pero también ahí irán aquellos que aman su pecado y no vienen a Cristo para que los salve. ¿Quién podrá sacar a alguien de la condenación del infierno? ¿Quién podrá librarse de los dolores que allí se sufren? Si es Dios infinitamente grande, quien derrama su ira de noche y de día por la eternidad en el lago de fuego. Ahora veamos un poco acerca de la doctrina de nuestro Salvador. Cristo es inmensamente santo y grande como para poder soportar tal ira de su Padre. Sí, hermanos, nadie excepto Dios podía cargar con la culpa del pecado de la humanidad. Así es que nuestro pensamiento acerca del Señor Jesucristo debe ser igualmente grande. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. El sufrimiento de Dios, hermanos, también está impregnado de su grandeza. El sufrimiento de Dios es la medida de su amor, dijo Francisco La Cueva. Él sufrió hasta la última gota de su sufrimiento el día que derramó su ira sobre su santo Hijo. En una de sus conferencias, nuestro hermano Francisco La Cueva dijo que la medida de su sufrimiento es la medida de su amor. Él sufrió hasta el final lo más que podía sufrir. Y esa es la medida de su amor. Inmenso amor, infinitamente grande amor. Dios dio por nosotros todo lo que tenía en la triunidad, hermanos. También nos dio su Espíritu. Y su Espíritu proviene del Padre y proviene del Hijo. La triunidad está en el Espíritu. De modo que quien tiene al Espíritu Santo, tiene al Padre y al Hijo también. Todas las doctrinas acerca de Dios están impregnadas de su grandeza. Veamos una más. El gozo que hay en Dios. El gozo que hay en Él debe ser igualmente grande. Su gloria es inmensa. Su misericordia es grande. La obra que hace con los salvos es inmensamente grande. Grandes son los dolores del infierno, grande su paciencia, grande su venganza contra sus enemigos, grande su promesa para su pueblo, grande la gloria de su herencia en los santos, grande su poder para sostener fieles hasta el final a su pueblo. Grande. Toda la doctrina bíblica acerca de Dios y de sus obras está inundada por dentro y rodeada por fuera con la grandeza de nuestro Dios. Su grandeza inunda también nuestra perspectiva al orar. No solo las doctrinas,
también nuestra perspectiva al orar. Porque si entendemos ante quién estamos cuando oramos, hermanos, nuestra oración debe ser afectada. Pero a veces nuestra oración es descuidada, es fría, como hablábamos la semana pasada, es irresponsable. ¿Por qué? Porque no tenemos un concepto correcto de la grandeza de nuestro Dios. Y entonces tomamos algo tan glorioso y tan simple como la oración, como algo que podemos desechar, como algo que no es tan importante. Pero si supiéramos ante quién estamos orando y alabando, pidiendo en el lugar secreto, toda nuestra perspectiva de la oración sería inundada y transformada por ese conocimiento. Además, quiero hacer una pequeña nota acerca de la respuesta a nuestras oraciones. La grandeza de nuestro Dios se mostrará también cuando responde sí, pero también cuando responde no. Muchas veces en este tiempo en particular las personas dicen Dios es grande, Dios es omnipotente, pensando así que eso ayuda a que Dios les conteste sí a todas sus peticiones. Y alaban a Dios cuando hay un milagro. Y siempre están hablando de milagros y su lenguaje está lleno de esas palabras, porque siempre quieren un sí, nunca un no. Pero hermanos, la grandeza de Dios se muestra también en sus nos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, donde Él abre una puerta, nadie puede cerrar. Pero escuchen esto, donde Él cierra una puerta, nadie puede abrir. Así es que su grandeza inunda nuestra perspectiva acerca de la oración. Pero también, hermanos, la grandeza de Dios inunda nuestra comprensión acerca de la salvación de los pecadores. Como un Dios tan grande pudo sustituirnos en la cruz. Tenían que ser muy grandes nuestras maldades, pero también su gracia tuvo que ser mayor que nuestros pecados. Es mucha grandeza cuando pensamos en que Dios, hermanos, quebranta el corazón más duro que pueda existir y también endurece los corazones de sus enemigos. Este misterio acerca de que es solamente Él el que salva, pero también es Él el que endurece a sus enemigos. Hermanos, tiene que sobrepasar nuestra comprensión de la grandeza de Dios. Porque Él endurece a quien Él endurece. Y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Esto nos debería hacer temer. Sí, hermanos. Así es que, hermanos, la grandeza de Dios lo rodea todo y lo llena todo. Y he dicho que inunda todas las verdades acerca de Él. También, hermanos, inunda nuestra perspectiva al orar. Y también inunda nuestra comprensión acerca de la salvación de los pecadores y del endurecimiento del corazón de sus enemigos. Pero hermanos, su grandeza también corrige nuestras ideas acerca del mundo que nos rodea. Y el mundo está lleno de su gloria, hermanos, decían los profetas. Y nosotros debemos de comprender que esto no significa que el mundo está lleno de milagros de Dios. Significa que todo el mundo vive a la sombra de la grandeza de Dios. Y que el mundo está rodeado por la grandeza de Dios. Y no hay lugar a donde el mundo pueda escapar de la sombra de la grandeza de Dios. Hermanos, vean ustedes cómo la grandeza de Dios corrige nuestra comprensión acerca de este mundo que nos rodea. Número 1, hermanos, la grandeza de Dios nos hace ver la pequeñez del mundo
con todo y sus logros y con todo y sus pérdidas. Hermanos, cuando estamos en la comprensión de la grandeza de Dios, incluso nuestros propios logros podemos verlos como nada. Y a la vez nuestras deudas, nuestras enfermedades y nuestros problemas se ven como nada ante la grandeza de nuestro Dios. Sí, podemos ver la pequeñez de este mundo. También podemos ver la finitud de este mundo, porque no podrá ir más allá del momento en que Dios ha determinado destruirlo. Todo esto, con todos sus grandes poderosos y sus grandes enfermedades y sus grandes pompas y sus grandes sistemas económicos, será destruido en el momento que Dios lo determine. Los elementos serán destruidos como por fuego, dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3. Y nada quedará de este mundo. Sí, hermanos, es finito este mundo. Y ante la grandeza de Dios podemos verlo. También podemos ver la falacia del poder de este mundo. En este mundo, hermanos, los poderosos se pavonean y se creen dioses en sí mismos. Pero, hermanos, es una falacia, es una tontería, es un cuento de hadas el poderío que ellos reclaman tener ante la grandeza de Dios. Porque dice el texto que Él ve a los poderosos como si no hubieran existido, como si no fueran nada, como si fueran una pequeña gota que cae de la cubeta, del cubo. ¿Se dan cuenta, hermanos? También acerca de este mundo, la grandeza de Dios nos hace ver la vanidad de la gloria de este mundo. El mundo puede aplaudirse a sí mismo y puede vivir para los aplausos, pero esa vanidad, esa gloria es vanidad, es vana. Alguien, un teólogo en el pasado, describió la palabra vanidad como una pompa de jabón. Así es una pequeña pompa con una capa tan delgada, y cuando esa capa se rompe, es como si no hubiese existido. Eso es vanidad. Así es la gloria de este mundo. Por eso el apóstol Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque este mundo dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de este mundo no provienen del Padre. La gloria que Él nos ofrece es imperecedera, hermanos. Pero la gloria de este mundo es una falacia, es vanidad. Además, ante la grandeza de nuestro Dios aprendemos del mundo, aprendemos del avance del pecado en el mundo. Algunos se alarman, y a veces nosotros nos hemos alarmado cuando vemos el avance del pecado en el mundo, de la inmoralidad. Pero, hermanos, ante la grandeza de Dios, vemos que esto tiene que ser así para que los hijos de luz se manifiesten. Y además, esto tiene que ser así para que nuestro Cordero, el Cordero Santo, nuestro Señor, el Señor de la gloria, se manifieste con gran poder para destruir a sus enemigos. Tiene que suceder. No debemos preocuparnos ante la grandeza de nuestro Dios con el avance del pecado en este mundo. Además, hermanos, podemos ver que el mundo tiene intentos contra la iglesia. Y podemos ver sus intentos a la luz de la grandeza de Dios. El mundo creyó que había quitado de la faz de la tierra al Mesías. Sí, creyeron, dice la Escritura, que se habían librado de sus influencias. ¿Acaso es cierto, hermanos? Mataron al Mesías, crucificaron al Señor de la gloria, pero los apóstoles dicen: pero Dios lo ha levantado como príncipe y salvador de su pueblo. ¿Acaso no creía el príncipe y todos los fanáticos de la iglesia apóstata de Roma que habían aniquilado a William Tyndale
y todos sus escritos y todas sus traducciones del Nuevo Testamento al inglés. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos? Él llevó a cabo su obra. La muerte de Tyndale no detuvo la gloria de Dios. Así es que el mundo constantemente va en contra de la iglesia. Tertuliano tenía una frase, uno de los padres de la iglesia decía lo siguiente: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Lo que estaba diciendo es, mientras más nos matan, más crecemos. Ante la grandeza de Dios, entonces, corregimos nuestro pensamiento acerca de los intentos del mundo contra la iglesia. También corregimos nuestras ideas de la condenación y destrucción de este mundo. ¿Por qué? Porque, hermanos, este mundo se ha constituido enemigo de Dios. Y Dios simplemente no lo dejará seguir adelante. Este mundo está puesto para destrucción. Pueden venir falsos profetas como Ana Méndez Ferrell y como otros, como estos dominionistas que se les llaman, como Cash Luna y estos predicadores que dicen que Cristo ya no va a venir, que Él ya vino y que está en nosotros y nosotros tenemos que manifestarnos para hacer un mundo mejor. Esa es el tipo de escatología que algunos abrazan. De hecho, con lo del 13 Bactún que ustedes vieron hace unos años, muchos decían que era probable que los mayas sí tuvieran una comprensión de un cambio de era y que a partir del 13 Bactún una nueva era vendría, y algunos evangélicos decían, ahí es cuando los hijos de Dios nos vamos a manifestar. Hermanos, qué tontería, la gente sigue sin querer entender lo que está revelado. Los hombres no haremos un mundo mejor, nosotros lo destruimos. Tiene que ser el Señor de la gloria, el grandioso Salvador, que venga y establezca su reino en su creación. Y creo, hermanos, firmemente, que Él debe manifestar aún a sus enemigos en este mundo, que solo su reino puede ser veraz y eterno. Él tiene que manifestar su reino en esta tierra sobre sus enemigos. Entonces, hermanos, así corrigiendo todo esto, será mucho más fácil renunciar a tener las migajas de la gloria de este mundo y buscaremos la plenitud eterna que hay en nuestro Dios. ¿Cuánto no moldearía nuestra manera de vivir si la grandeza de nuestro Dios corrigiera nuestros pensamientos? Dejaríamos de buscar deleites efímeros, temporales en esta tierra, y los cambiaríamos por deleites eternos, plenos, completos, celestiales, incorruptibles, inmarcesibles. Por medio de la oración, por medio de la escritura, por medio de la comunión con los santos, por medio de la evangelización, por medio de la generosidad. Buscaríamos los deleites que son eternos, no estos deleites temporales del pecado. Hay una escritura que siempre me ha llamado la atención, hermanos, en Hebreos capítulo 11. Por favor, acompáñenme allá. Esto no lo tenía escrito, pero nuevamente vino a mi mente esta escritura. Esta escritura habla de Moisés. Y nos dice en Hebreos 11:24 lo siguiente: por la fe Moisés, Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Eso hace la comprensión de la grandeza de Dios. Eso hace. Moisés jamás cambiaría la gloria de aquella zarza por la gloria de Faraón. Jamás. Jamás cambiaría la ley de Dios por las glorias de todos los faraones juntos. Porque aunque Moisés tuvo una vista limitada de la gloria de Dios en este mundo, porque solo podía ver sus espaldas, dice la Escritura, aún así bajaba con el rostro resplandeciente. Y aunque él sabía que esa gloria se acababa, por eso se tapaba el rostro, de todas formas no cambiaría esa pequeña vista de la gloria de Dios, aunque sea una revelación limitada, por todos los poderes y glorias de todos los faraones juntos. Porque aún el imperio de Egipto fue destruido por completo. Pero Moisés confió en el Mesías, hermanos. Y muerto, todavía habla. Sus escritos siempre hablaron del Señor. De mí habló Moisés, dijo el Señor en Juan capítulo 5. Hermanos, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Es demasiado grande nuestro Dios. Este es el punto más largo en el que he estado examinando esta mañana. Primero dije que nuestro desconocimiento de la grandeza de Dios es resultado de nuestra pecaminosidad. Y después dije que la grandeza de Dios lo rodea todo y lo llena todo. Mi último punto es el siguiente. Debemos crecer en el conocimiento de la grandeza de nuestro Dios para vivir a la sombra de su grandeza. Mis hermanos, en realidad debemos conocer más acerca de nuestro Dios, de todos sus atributos, de su gloria, de su santidad y de su voluntad. Pero la grandeza de nuestro Dios, así como la santidad y la justicia, es como un lente por medio del cual debemos mirar para comprender bien los demás atributos. Porque no hay atributo en Dios que sea pequeño. No podemos decir que Él es un poco sabio, sino que a la medida de la grandeza de su majestad, así es su sabiduría. No podemos decir que Dios es un poco poderoso. Hoy la gente habla de un Dios falso, hermanos, que les está ayudando a ganar sus partidos de fútbol y de béisbol. Es un Dios falso que intenta cosas, que está intentando ayudar al pueblo de Guatemala a salir de la corrupción de este gobierno, intentando nada más. Dios no es un poco fuerte, hermanos. A la medida de la grandeza de su majestad está su poderío. Y tenemos que entender todos los atributos de Dios a la luz de su grandeza. Debemos mirar su grandeza para comprender mejor todos sus atributos. ¿Acaso podemos confiar en Dios? ¿Acaso Dios es fiel? ¿Confiable? ¿Qué tan confiable es? Inmensamente confiable. ¿Acaso podemos descansar en Dios ante la muerte? Él es solo un reposo, hermanos.
¿O Él es el reposo eterno de su pueblo? Además de, al conocer su grandeza y vivir a la sombra de ella, podremos ser los cristianos que debemos ser, hermanos. En vez de vivir ese tipo de cristianismo falso, que no cambia nuestro interior y aún nos va alejando de las prácticas de un cristianismo vivo. Los que leyeron el documento que enviamos de Jonathan Edwards, hipócritas descuidados en el oficio de la oración privada, léanlo si no lo han leído. Pero él decía que hay mucha gente que se aferra a una esperanza que es falsa, porque es una esperanza que los hace incluso no orar. Hermanos, si nuestras doctrinas acerca de la salvación nos dan una confianza que nos provoca a dejar de orar, deberíamos de volver a arrepentirnos. Algunos se han amparado en la gracia soberana para dejar de buscar la santidad y dejar de orar. ¿Qué tan miserables pueden ser si se aferran a una esperanza falsa? Porque es una fe muerta que no los cambia. ¿Acaso Cristo murió para que nosotros viviéramos en nuestros pecados? ¿Para que dejáramos de orar? Oh, hermanos, arrepintámonos de eso. Ese hipercalvinismo ha arruinado la vida de miles de personas. Les ha endurecido la conciencia de tal manera que ya no oran, no evangelizan. Odian a los que piensan diferente que ellos. No tienen al Espíritu, pero tienen una falsa esperanza. No sé quién es peor. Los que dicen que son salvos por su propia decisión, o los que dicen que solo Dios salva y su fe los vuelve cada vez más fríos. Hermanos, vivir a la sombra de la inmensa grandeza de nuestro Dios, conscientes de la grandeza de nuestro Dios, hará lo siguiente. Número 1, hará que temamos reverentemente a Dios. No nos hará descuidados para hablar. Ay, se me salió una mala palabra. ¿Se han dado cuenta que algunos de ustedes tienen una boca llena de basura cuando no están delante de los hermanos? No temen a Dios. Temen al que dirá la iglesia, pero no temen a Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vean los que dicen malas palabras todavía. No temen a Dios. Los que cuando se ponen airados en sus familias empiezan a escupir y a vomitar insultos hasta con malas palabras y con blasfemias. Recuerdo una vez que tenía a un matrimonio que duró muchos años en sus pleitos, y les voy a decir, cuando ustedes tengan pecados de los cuales pasan años y años sin salir, alármense, porque los van a hundir a ustedes. Esas personas no salían de sus pleitos. Todo el mundo decía, ellos son unos siervos de Dios. En otras iglesias le decían, ustedes son un ejemplo a seguir, son un matrimonio ejemplar. Pastores, les decían otros. Cuando llegaron a la congregación no escucharon más eso. Se les decía, arrepiéntanse. Un día, dentro de sus tantos pleitos,
El esposo dijo: mira, pastor, me dijo, yo no sé si me voy a ir al infierno por esto, pero mira. Y me siguió hablando. Yo le dije: mira, para, tú no sabes lo que estás diciendo. Sí sé lo que estoy diciendo, no sabes, le dije. No sabía. Hoy están separados con su esposa y ninguno persevera en la sana doctrina correctamente. Nunca se puso a pensar en la grandeza de la majestad de Dios para decir: no sé si Dios me va a mandar al infierno o qué. Y precisamente por eso hoy está lejos de Cristo por completo y de su familia, viviendo una vida impía. Tenga cuidado, hermano. Usted no puede jugar dados con la grandeza de la majestad de Dios, con la inmensa grandeza del único y sabio Dios. Así es que estar conscientes de la grandeza de Dios hará que temamos reverentemente a Dios. Lo segundo que hará es esto: que lo amemos y lo admiremos fervorosamente. Hermanos, examinar cada atributo de Dios, cada promesa, cada cosa que encontramos de Él en la Escritura, a la luz de su grandeza, hace que lo admiremos, hace que lo amemos fervorosamente, no fríamente. Debemos amarlo como es digno. Solo hay una manera de amar a Dios y es fervorosamente. No se le puede amar fríamente. No se le puede amar un poco y no amarlo otro poco. No se puede. Si estamos viendo toda su palabra, sus promesas, sus atributos, sus obras a la luz de su grandeza, lo amaremos y lo admiraremos fervorosamente. Eso es lo que se espera de nosotros. Eso es lo que se espera de nosotros al leer. Algunos dicen: ya leí el capítulo. ¿Y vio a Dios? Esa es la pregunta. ¿Vio a Dios en lo que leyó? Ese es el fundamento de los problemas espirituales de nuestras familias y de nuestras propias vidas. Que ya leímos sin entender. Que leímos un montón de palabras que no le dicen nada a nuestros corazones codiciosos y fríos. Leemos sin entender, sin admirar la grandeza de lo que estamos leyendo. Así es que, si vivimos a la sombra de la inmensa grandeza de nuestro Dios, si vivimos conscientes de esa grandeza, número 1, le temeremos reverentemente. Número 2, lo amaremos y admiraremos fervorosamente. Y número 3, hermanos, confiaremos en su inmensa grandeza. Hablando del Isaías 40:12, nuestro hermano Charles Spurgeon dijo lo siguiente: ¿quién ha hecho todo esto sino Dios? Entonces, después de eso, ¿hay algo demasiado difícil de hacer para Él? ¿Y quién es tan digno de tu confianza como este omnipotente? Oh, deja que el trueno de su poder te avergüence de la debilidad de tu incredulidad. Deja que el trueno de su poder te avergüence de la debilidad de tu incredulidad. ¿Cómo, hermanos, desconfiamos? ¿Cómo tememos?
¿Cómo somos ansiosos del futuro? ¿Cómo somos ansiosos con la enfermedad? ¿Cómo somos ansiosos con las finanzas? Nuestra desconfianza debería ser ridiculizada ante la gloria de la grandeza de nuestro Dios. Deberíamos avergonzarnos de alguna vez haber desconfiado de Él. ¿Será que puedes salvar a un pecador como yo? Hermanos, Él salvó a lo más vil y menospreciado. ¿Acaso eres tú un pecador más grande que su gloria y que su gracia? Dale la espalda a tu pecado y verás que Él puede salvarte. Por último, hermanos, vivir a la sombra de la inmensa grandeza de nuestro Dios. Número 1, hará que temamos reverentemente. Número 2, hará que lo amemos y admiremos fervorosamente. Número 3, hará que confiemos en su inmensa grandeza. Pero número 4, hará que nos gocemos y descansemos en su inmensa grandeza. Me gustó una cosa que leí de Spurgeon, leyendo aquel pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 17. Primero dice que estemos siempre gozosos, y después dice orad sin cesar. Y después en el versículo 18 dice, demos gracias a Dios en todo, que esta es la voluntad de nuestro Dios. Spurgeon dijo, cuando el gozo y la oración se casan, su primer hijo es la gratitud. ¿Hace cuánto no estamos gozosos de ser cristianos, hermanos? ¿Hace cuánto perdimos nuestro primer amor? ¿Cuándo fue que decidimos dejar de orar bastante? Tal vez algunos ni siquiera han empezado. Yo les voy a decir este pensamiento que ha estado en mi mente todos estos días. Quizá algunos se darán cuenta que hasta que estén orando por largos ratos, hasta ese momento hayan nacido de nuevo. Porque nunca han orado. Dicen que tienen fe, dice Santiago, pero su fe está muerta. No los hace clamar Abba, Abba. Si nosotros vivimos a la sombra de la inmensa grandeza de nuestro Dios, a Él hará que nos gocemos y descansemos en su inmensa grandeza. Toda nuestra recreación, todo nuestro deleite, todo nuestro amor eterno dependerá de su grandeza. ¿Lo ha pensado, hermano? El texto dice que hay delicias a su diestra para siempre. ¿Acaso Dios es limitado? Si Dios si es ilimitado, el gozo y el amor y el descanso que Él ofrece será ilimitado. No será como ir al cine una tarde. No será como ganarse la lotería. No será como tener un hijo. No será como comprar un carro o un apartamento. Será un deleite que no añade dolor con Él. No añade tristezas, sino que se acumula día tras día por la eternidad. Si es que estamos conscientes de su grandeza. Pero si Dios fuera finito, si su grandeza fuera escrutable, si su grandeza fuera comprensible, si nuestra mente pudiera captar su grandeza, es porque su grandeza no es tan grande como suponemos. Y entonces su gozo, su amor y su descanso serían limitados también.
pero su gozo es incomprensible, su descanso es incomprensible, su amor es incomprensible, su clemencia es incomprensible, su paciencia es incomprensible, su misericordia es incomprensible, porque su grandeza es incomprensible, ilimitada, infinita. Él es infinitamente grande. Y así de grandes son sus promesas para nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién midió las aguas? Con el hueco de su mano. Miren la figura que nos presenta Isaías. Es un pensamiento elevado. Nuestro hermano A.W. Tozer dice: aquí está el pensamiento más elevado que se ha escrito en toda la historia. Ni los más profundos pensamientos de Shakespeare pueden alcanzar la profundidad de este pensamiento de Isaías. Que Dios midió las aguas del mundo en el hueco de su mano. Y que midió los cielos con su palmo. Y que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Oh, mis hermanos, que la grandeza de nuestro Dios humille nuestra incredulidad y destruya toda idea necia de que ya le conocemos lo suficiente. ¿Alguno ha tenido esa sensación cuando lee el Nuevo Testamento y de repente dice: ya lo he leído todo, no sé qué leer? Usted está hablando como alguien que no ha leído nada. Dejemos que su grandeza destruya toda idea necia de que ya le conocemos lo suficiente. Es más, lo que hoy he hablado no logra ser suficiente para hacernos descansar de comprender la grandeza de Dios. Él es tan inmensamente grande que podremos pasar toda la eternidad conociéndole. Tenemos la revelación de Dios en las Escrituras, pero en parte, hermanos, debemos reconocer que tenemos la revelación de lo que Dios nos ha permitido comprender en nuestra pequeñez. Hay muchos atributos, según A.W. Tozer, pero en su otro libro acerca de Dios, hacia el conocimiento del Dios Santo. Hay muchos atributos y glorias de Dios que solamente conoceremos en la eternidad. Porque hoy en nuestra finitud no estamos preparados ni somos capaces de comprender. El conocimiento acerca del Señor allá en los cielos será siempre nuevo y nunca agotaremos nuestra admiración y conocimiento de su gloria, que es inmensamente grande. Igualmente la gloria del Cordero Santo. La Biblia dice que, al igual que la grandeza de nuestro Dios, las riquezas de Cristo son inescrutables. En Efesios capítulo 3. Las riquezas de Cristo son inescrutables. La Biblia dice eso acerca de la grandeza de Dios y dice eso acerca de las riquezas de Cristo. ¿Acaso alguno de nosotros ha pensado que ya sabe lo suficiente acerca de Dios? El conocimiento de nuestro Señor siempre será nuevo en el cielo. ¿Acaso alguno de nosotros ha pensado que ya sabe lo suficiente acerca de Dios? ¿O alguno cree que ya ha probado cada una de las riquezas del Señor Jesús? Quien dice o piensa de esa manera está envanecido y nada sabe. Y está delirando acerca de cosas que no entiende ni conoce. 1 Timoteo 6, 3 al 5.
Dice que las personas que no se conforman con las sanas palabras del Señor Jesucristo están delirando y no saben nada. Y se ponen a hablar de cosas que traen divisiones a la iglesia y contiendas y problemas. Y la razón por la que lo hacen es porque quieren dinero. Y la Biblia nos dice ahí en 1 Timoteo 6:5, apártate de ellos. A ellos Jesús no les parece suficiente, pero porque están ciegos. El Salmo 145, versículos 3 y 6 dice lo siguiente. Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y el versículo 6, Salmo 145, 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Isaías 24:14 dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Este es nuestro Dios, hermanos. Lea conmigo, por favor, Salmo 96, puestos de pie. Es una lectura como congregación. Salmo 96. Dice así. Cantad a Jehová con cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hermanos amados, conozcamos a nuestro Dios, mis hermanos. Que su grandeza nos inunde de gozo eterno por medio de nuestro precioso Señor y Salvador, el glorioso Cordero Santo, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Nos acercamos reverentemente para agradecerte por este pequeño conocimiento acerca de tu grandeza. Nosotros somos pequeños, somos como nada delante de ti. Y aún así has querido salvarnos, Dios misericordioso y clemente. Tu ira infinita fue derramado sobre tu Hijo, para que tus misericordias estuvieran sobre tu pueblo. Haznos saber, haznos entender sabiduría en lo íntimo, que el conocimiento del Altísimo y de la gloria de tu grandeza transforme nuestra vida, para que vivamos como se espera de nosotros en la gracia de nuestro Salvador. Quita toda frialdad de nosotros, quita toda falsedad,
Toda idea falsa de que ya te conocemos suficiente, toda idea falsa de que estamos haciendo bien las cosas. Quita nuestro pecado, quita nuestras malas palabras, quita nuestros malos pensamientos, nuestros deseos pecaminosos, carnales, materialistas, terrenales. Desarraiga de nosotros el amor por lo creado que está corrupto. Y Señor, muéstranos la gloria de tu herencia, muéstranos la gloria de tu majestad, muéstranos la gloria de tu amor, la grandeza de tu misericordia, la grandeza de la gloria y magnificencia de tu glorioso Hijo, que se dio por nosotros para salvarnos de nuestras maldades. Permítenos rendir nuestro amor por este mundo, deshacernos de él, darle la espalda a nuestros amores por las cosas creadas. Incluso nuestro amor desmedido por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestras casas, por nuestros trabajos, por nuestro propio cuerpo. Quita ese amor, que muera ese amor. Y que solo te amemos a ti. Y que en ti podamos amar a otros con el amor de Cristo. Amar lo que nos has dado. Pero no sin ti, no fuera de ti, sino a la luz de tu grandeza. Y que nuestras vidas sean transformadas para siempre, nuestra manera de orar sea transformada para siempre, nuestra manera de amarte, de regocijarnos en ti, de buscarte, de conocerte, sea transformado para siempre, a la sombra de tu inmensa grandeza. En Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador, oramos, Padre Celestial. Amén.